No sé por qué había estado reflexionando mucho y voy a tomar la palabra de María en este Salmo 46, que muchos de nosotros lo recordamos por fracciones, por episodios, por etapas, y es un salmo muy refrescante, muy rico, y en mis momentos de prueba, en mis momentos de tribulación, ha venido a ser un refresco, un aliciente, un sostén. Y por eso es que en esta mañana, ya tarde, quiero compartir con ustedes el Salmo. Ya lo leímos en el tiempo devocional, no pretendo leerlo todo, pero si acaso quieren ir hacia él, pueden buscarlo. Es el Salmo 46, está también en sus boletines, y es un salmo muy hermoso. Este Salmo 46 trae para mí un refrigerio espiritual tan grande que deseo de todo corazón compartirlo con la iglesia, para que entendamos cuán grande, cuán maravilloso es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y esto definitivamente es algo que implica una decisión de parte de nuestra para permitir que ese conocimiento del poder de Dios se haga efectivo y obre en cualquiera que sea la circunstancia de nuestra vida. Y este salmista empieza este salmo muy diferente a la mayoría de los salmos que conocemos. Si ustedes recuerdan, los salmos, el libro de los salmos es un libro de poemas, es un libro de himnos, es un libro de poesía. Y todas, o la mayoría de los salmos que yo recuerdo, cada vez que empiezan con una invitación hacia el lector o a la persona que está en contacto con el libro, en una invitación, una exhortación a venir y adorar y reconocer el poder de Dios. Pero este salmo en particular empieza de una manera diferente. No empieza con una invitación, no empieza con una exhortación, no empieza con un llamado a la adoración. Empieza con una declaración firme, evidente y real. No irreal, sino real. Es una declaración, no es una invitación. No es un llamado como otros salmos que empiezan: venid, aclamemos alegremente, o cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Son salmos que vienen a nuestra mente. Este en particular no empieza con una exhortación, ¿se dan cuenta? Empieza con una declaración. Una declaración que nos exhorta a reconocer la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas, que nos capacita o nos hace conscientes de conocer y descubrir ese poder de Dios que nos lleva a enfrentar cualquier adversidad que la vida ponga delante de nosotros sin ningún temor. Este mensaje se centra en esta seguridad, en la fortaleza que tenemos y que podemos encontrar en la mano de Dios. Y un llamado a ustedes y a mí mismo a vivir cada uno de los episodios que vivimos en la vida con fe y con valentía. Y como ya lo hemos leído todo, yo voy a destacar un versículo en particular, es el versículo 10. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Como dije, este salmo empieza diciendo esta declaración tan importante: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nosotros aquí en Panamá podemos visitar algunos sitios históricos, pero no vamos a reconocer lo que esto en sí significa, porque generalmente nuestros sitios históricos están en ruinas. Pero
los que hemos tenido la oportunidad de visitar otros lugares, por ejemplo, yo he estado en Cartagena de Indias, he estado en La Habana, he estado en San Juan, Puerto Rico, y yo no sé, los que ustedes han tenido la oportunidad de verlo o lo han visto en fotos, estas ciudades que fueron construidas durante el Imperio Español, construyeron sobre ella unos muros increíblemente fuertes. De hecho, la casa del gobernador de Puerto Rico se llama La Fortaleza. Pero yo me imagino que en Santo Domingo también existen algunos castillos como estos, ¿verdad? Estos fuertes, como el de Portobelo. Nosotros en Portobelo está bastante en ruinas, pero los que hemos podido ver, estos morros, como le llaman, estos fuertes de defensa, nos damos cuenta que son lugares que fueron fabricados, fueron construidos, de tal manera que se constituyen evidente y fehacientemente en fortalezas. Es este lugar seguro en el cual podemos estar sin temor a cualquier ataque que el enemigo pueda tirar contra nosotros. Por eso es que cuando dice Él es nuestro amparo y dice y fortaleza, es que Él está dispuesto a abrazarnos, Él está dispuesto a sostenernos, pero también nos coloca, cuando estamos en Él, en un lugar que se llama fortaleza. Y aquí se refiere a un refugio seguro, a un castillo protector en tiempos de peligro, cualquiera que sean estos peligros. Y cuando digo cualquiera que sean estos peligros, voy a entrar en el siguiente versículo, porque el salmista describe un panorama prácticamente catastrófico de circunstancias que podemos vivir en nuestro caminar y de las cuales el Señor es nuestro amparo y fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuáles son estas catástrofes que se definen? Dice: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Algunos de ustedes que han vivido en países donde usualmente la tierra tiembla, me imagino en San José lo viven con bastante frecuencia, a veces sienten que la tierra tiembla, ¿verdad, María? Pero prácticamente nos acostumbramos a que, bueno, tembló y seguimos charlando. Pero esta versión del salmista no se refiere a cualquier temblorcito de tierra. Quizás nosotros aquí en Panamá, cuando la tierra tiembla, yo no sé si allá en tu país, Silvia, tiembla con frecuencia, pero cuando tiembla, pues tiembla. Y uno se asusta, se alarma, pero al rato sigue hablando y el café ni se enfría. Nos lo seguimos tomando igualito. Este panorama que describe el salmista va mucho más allá que un temblor de tierra. Dice: no temeremos aunque la tierra sea removida, y continúa diciendo: y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso es lo que nosotros en nuestro idioma actual le llamamos un tsunami. Tiembla de tal manera que los montes son removidos de su lugar. Y la fuerza de tal temblor es un cataclismo de tal magnitud que esos montes que están elevados y en las alturas sean removidos al corazón del mar. Y aunque dice, y hablando del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es una ola del mar tan tremenda que viene, lo que llamamos un tsunami, viene, cubre la tierra y no solamente cubre la costa, cubre los montes. No sé si logro transmitir lo catastrófico del pasaje y de la descripción. No estamos hablando de un temblorcito. Estamos hablando de un fuerte terremoto, un sismo que es capaz de derribar montañas y que es capaz de hacer que las olas del mar cubran la tierra y cubran los montes. Y si nosotros tenemos una idea o nos imaginamos lo que eso pueda significar, nos damos cuenta que la promesa y la realidad de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza es tan grande
que nos protege aún de una situación tan catastrófica como la que se está describiendo aquí. El Salmo, cuando termina el versículo 3 y dice, y aun cuando tiemblen los montes a causa de su braveza, tiene una palabra clave. Yo no sé si esta palabra está escrita ahí. Se dan cuenta, a causa de su braveza, y tiene una palabra al final. ¿Cuál es esa palabra? Selah. Esta palabra lo que significa es, aguántense. Hagan una pausa. Piensen en lo que acaban de leer. Reflexionenlo, internalícelo en su vida. Medite sobre esto y piense, tan grande es el amparo y la fortaleza de Dios, que es capaz de sostenernos de un cataclismo y de una situación tan inmensamente catastrófica, es que no te encuentro otra palabra, como la que está describiendo ahí. Grandes terremotos, grandes maremotos, tsunami, nada de esto nos debe hacer temblar por causa de que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Y la realidad es que todos enfrentamos en nuestra vida un desafío. Diariamente tenemos que enfrentar algún tipo de prueba, algún tipo de dificultad, algún tipo de desafío. Independientemente de nuestra posición social, esto no está destinado solamente para las personas que son de escasos recursos o pobres, ni siquiera porque los ricos estén exentos de este tipo de prueba y de este tipo de circunstancias. Yo no sé si ustedes recuerdan, y cuando hablo de esto, quiero decírselo porque muchas veces tenemos la idea de pensar de que, bueno, como nosotros no tenemos tantos recursos o somos más pobres que otros, pues estamos más sujetos o más expuestos a pruebas y a dificultades. Créanme, no importa su nivel social, no importa su economía, todos vivimos un grado de dificultad que el dinero no lo puede resolver. Yo recuerdo la experiencia, no sé si ustedes han escuchado la historia, del inventor del dueño de lo que hoy día es la compañía Apple, que ya murió, Jobs. Este fue un hombre que al final de sus días fue muy rico, uno de los hombres más ricos sobre el planeta, pero que tiene una historia interesante. Fíjense que este hombre entró a la universidad a estudiar ingeniería electrónica y se salió. Yo no sé si fue que lo dieron de baja o él mismo decidió salirse, pero él no se dio de baja de la universidad y empezó a tomar un cursito por aquí, un cursito por allá, porque él tenía en su mente un sueño muy grande de que la electrónica se convirtiera en algo más que simple y sencillamente fórmulas y aparatitos. Y no solamente estudió tecnología, sino que estudió arte. Porque él decía que, ¿por qué razón las computadoras tenían que ser unos aparatos feos cuadrados? Sino que él quería que sus aparatos fueran como ergonómicos, amables, amistosos con el usuario. Y él junto con un amigo armó un taller en el garaje de su casa. Yo no sé si ustedes han escuchado esa historia. En el garaje de su casa. Y él desarrolló lo que es la compañía Apple. Y esta compañía creció, pero como él era el líder y él era pues el más técnico que otra cosa, él fue despojado de la propiedad de esa empresa. Y empezó a trabajar para otra empresa. Pero al él, que era la inspiración, el cerebro, el genio detrás de la obra, lo que sucedió era lo impensable, que Apple empezó a decrecer, empezó a tener crisis, empezó a tener problemas y lo volvieron a llamar. Le dijeron, necesitamos que tú regreses a lo que ya era de él. Y él llegó con un montón de sueños locos. Él
decía que, bueno, que él soñaba con que las computadoras pudieran conectarse a un sistema de comunicaciones como si fueran unas ondas de radio para que no hubiera ningún alambre. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando las computadoras tenían que estar conectadas a un alambre para que funcionara. Y lo trataron de loco. Este tipo viene con unas ideas locas. Eso es lo que hoy llamamos Wi-Fi. Miren, la idea loca es lo que hoy llamamos Wi-Fi. Pero este hombre, que murió de cáncer de páncreas a los 60 años, yo cumplí 68, murió de cáncer de páncreas a los 60 años, con una fortuna incalculable. Todo su dinero no fue suficiente para conservar y extender los días de su vida. Y la Biblia dice, en otra porción, a lo mejor ustedes también han escuchado esta porción de la Biblia que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Ustedes saben, algunos de ustedes como yo hemos experimentado esto, pero en una vida joven, en una vida más joven, a mí no me cabía en mi mente vivir mi vida sin la presencia de mi padre y mi madre. La realidad es que ya no están conmigo, recibo una bendición muy grande de las enseñanzas y de todo lo que recibí de ellos. Pero ni aún la crisis familiar que puede producir el abandono de sus padres nos puede afectar de gozar del amparo y de la fortaleza del poder de Dios. De hecho, Steve Jobs, de quien le estoy hablando, descubrió que él no era hijo de los padres que lo criaron. Él fue un hijo adoptivo. Es decir, sus padres lo abandonaron. Y después que ya era un hombre rico, él llegó a conocer a quién había sido su padre biológico, pero su éxito y su desarrollo fue tal que, bueno, lo conoció porque era un asunto de interés. La realidad es que ni las catástrofes naturales, ni las catástrofes económicas, ni la riqueza ni la pobreza, ni tampoco las crisis familiares nos pueden apartar del amparo y de la fortaleza que es Dios para nosotros. Y en medio de estas dificultades es que el salmista nos recuerda y nos sigue diciendo y nos sigue alentando a no vivir con temor, porque Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Él nos alienta a no temer, o más bien a no vivir con temor, dominados por el miedo, porque el miedo, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta frase, el miedo paraliza. El miedo paraliza. No significa que no podemos sentir el sobresalto, el temor en el sentido de prever una situación importante en nuestras vidas. Pero la reacción natural ante las amenazas, ya sean reales o imaginarias, ya sea que estén en nuestra mente o que sean una realidad de nuestra vida, esta reacción puede ser útil para evitar ciertos peligros, pero no podemos caer en un terror que sea un miedo excesivo que nos paralice y que nos impida actuar. Y el Señor justamente nos llama a vivir sin miedo, confiados en su protección, guiados por la fe en Él. Y el miedo al fracaso no debe detenernos. Necesitamos valor, necesitamos fuerza, necesitamos fe para iniciar nuevos proyectos, para alcanzar nuestras metas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido en su vida alguna meta que no la han ni siquiera empezado a realizar por miedo al fracaso. No sé si logré expresar la idea.
¿Cuántos de nosotros hemos tenido una idea, un sueño, un proyecto que está en nuestras mentes, que puedo hacer esto, que debo hacerlo, que tengo cómo hacerlo, tengo ideado, pero no doy el primer paso porque tengo miedo de fracasar? O me ofrecen un curso, un estudio y no me matriculo porque eso es muy difícil y tengo miedo de fracasar. La realidad es que el Salmo nos está invitando a enfrentar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de desafío, cualquier tipo de reto que tengamos en nuestra vida. Y puede ser un sueño tan loco como qué sé yo. Yo puedo decirles varios que mis hijos me han compartido. De sueños, de metas, de proyectos. Y mi palabra para ellos, Pedro que está aquí y también se lo he dicho a mi hijo Wilfredo, es, bueno, manos a la obra, no te paralices, empieza a actuar porque las ideas en nuestra mente no se van a convertir en realidad mientras permanezcan dando vueltas solamente como si fueran abejorros volando sobre nuestras cabezas. Hay que meter mano, pero para poder hacer las cosas, para poder descubrir y alcanzar metas, es necesario salirnos de esta actitud de temor. No debemos temer. Como dije, el temor paraliza. El temor nos hace que no demos ni para adelante ni para atrás, estamos como en neutral. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque no nos atrevemos a hacerlo. Y este temor es el que el salmista nos exhorta porque dice, no temeremos. No temeremos aunque venga un terremoto, aunque venga un tsunami, aunque las montañas se derriben, aunque el mar se meta aunque mis padres me abandonen. No importa. Yo debo confiar en la sentencia esta con la que empieza el Salmo. Dios es, no va a ser, no dice les prometo que Él va a ser. Dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y el versículo central que fue con el cual empecé es el versículo 10 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por eso el mensaje se llamaba conociendo el poder de Dios. Claro, existe esta idea de meter mano, de hacer posible, de actuar para que nuestros sueños, nuestras ideas, nuestros proyectos y aún aquellas cosas que nos aterrorizan o que nos atemorizan, podamos llevarlas adelante. Pero también hay un consejo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y de alguna manera esta invitación del salmista que te dice, estad quietos, no es relájate, duérmete, es detente. Párate, no de... Aprendí esta palabra. En España, cuando tú le dices a alguien párate, significa eso, detente. Pero nosotros acá en Latinoamérica decimos párate como, si estás sentado, párate, es decir, ponte de pie. Y ponte de pie esto no es lo que está diciendo. Aquí lo que está diciendo es, estate quieto. Estate quieto y conoce que yo soy Dios. Este nos invita a detenernos y reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esta acción de detenernos nos permite tener un panorama más claro de cómo Dios está actuando. Vemos las señales, símbolos, obras. Son cosas que si no nos detenemos y estamos en el alboroto de estar haciendo las cosas a lo loco, no tenemos el tiempo de reconocer que es Dios quien está en el control, que es Dios el que está sosteniéndonos, que es Dios nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y si no nos detenemos y entramos en esta acción a la que el salmista nos invita a detenernos y a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, nos va a permitir ver
intencionalmente, reconocer, abrir nuestros ojos y nuestros corazones a que la mano de Dios está actuando en la vida de cada uno de nosotros. Y la situación puede ser muy complicada, hermanos, créanme que cuando yo me he parado delante de ustedes a pedirle que me sostengan, no ha sido delante de situaciones que a los ojos de cualquiera, ni a los míos ni a los de ustedes, pueda parecer fácil. Han habido situaciones muy complicadas en los últimos días de mi vida en cuanto a mi crisis existencial. Ya me estoy poniendo viejo, todavía no, pero ya me estoy poniendo. O mi trabajo, o mi familia, o como yo les había dicho, que también se lo he compartido a mi hijo Pedro, esta sensación de soledad que a veces viene a mi vida y que me hace sentirme desanimado. Créanme que sí, claro que sí. Ahora, ustedes conocen de esto porque yo se los estoy diciendo, pero yo trato de que esto no se permee a través de la imagen o de la visión que ustedes tengan de mí como obrero, servidor de ustedes, líder de la iglesia. Yo trato de que mi actitud sea una actitud entusiasta, que sea una actitud de ánimo, que sea una actitud de permitirles justamente a mí y a todos ustedes conocer que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza y que Él está dispuesto, no solamente está dispuesto, está para intervenir en cada una de nuestras situaciones, cualesquiera que sea, de una manera que parezca normal y natural, pero también de una manera que puede ser sobrenatural. A veces ni siquiera nos explicamos, ¿cómo? Esto no era lo que iba a pasar, pero esto fue lo que pasó, y Dios está en medio de nosotros. Así que, para terminar, quiero decirles que es tan importante, y ojalá que si este es el único concepto que logro transmitirle sea lo suficiente para edificar, abonar en el desarrollo de sus vidas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El mismo Dios nos invita a detenernos y a confiar en Él. Debemos entregarle a Él el control de nuestras vidas para entonces poder experimentar su protección, su sanidad, su amparo y su fortaleza. La promesa de este acompañamiento se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Él mismo le dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero voy a preparar un lugar. Y ellos le dicen: bueno, si nosotros ni siquiera sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tú vas a hacer? Y él dice: yo me voy, pero yo les dejo a ustedes a Dios mismo. Muchas veces usamos la palabra o el nombre de Dios. Acuérdense que la teología, la doctrina de la Trinidad dice que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que Dios Padre es un Dios y Dios Hijo es un Dios pero un poquito más chiquito, y que Dios Espíritu Santo es como una electricidad, como una fuerza que anda por ahí volando. No. Son tres personas. Y no podemos relacionarnos con una fuerza, no podemos relacionarnos con una energía, no podemos relacionarnos con una electricidad o con una onda de radio que anda por ahí volando alrededor de nosotros. Nos relacionamos con una persona, y esta persona es la persona de Dios en el Espíritu Santo. Sí, la persona de Dios en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muchas doctrinas y muchas enseñanzas aparenta como que el Espíritu Santo fuera como una onda, como un humo. Y se acuerdan que cuando en Pentecostés se reflejó como unas lengüitas de fuego sobre él, o como una borrachera, también es comparada. Recuerdan en Hechos que le decían: estos están hablando como si estuvieran borrachos. Y era que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es una fuerza,
no es una energía, no es un ser superior así como tú quieras concebirlo, porque Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y no al revés. Es decir, nosotros actuamos como si nosotros diseñáramos cómo es el Dios al que nosotros le queremos servir. Bueno, el Dios, yo he escuchado algunas expresiones como esta. El Dios en el que yo creo no es así como el que tú dices. Como si Él estuviera o tuviera la potestad o la oportunidad de diseñar y crear un Dios como a Él le conviene, como Él quiere que Dios sea el que actúe. Dios es un ser absoluto, una persona que está por encima de cualquiera de nuestros conceptos. No puede caber en este espacio tan pequeño que es nuestra cabecita. Ni aunque juntemos todos los cerebros de todos los que estamos aquí. No podemos crear la imagen de Dios. Dios es el que es. Por eso fue que cuando se le apareció a Moisés allá, que él le preguntó, y si me preguntan quién tú eres, ¿qué voy a decir? Él dijo, yo soy el que soy, yo soy. Y fíjense, esa palabra yo soy es tan impactante para mí que cuando justamente en el momento que el Señor les habla de esta promesa del Espíritu Santo, y ellos le dicen, pero si no sabemos para dónde vas, no sabemos cómo ir. Y Él les dijo las 3 grandes declaraciones de yo soy, que dijo Jesús. Jesús dijo muchas veces yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy. Pero en esta ocasión Él les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que como Jesús nos enseñó, el Santo Espíritu de Dios, que es la persona misma de Dios, está con nosotros. Es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y así, en ese mismo espíritu y en ese mismo sentimiento, entonces podemos declarar lo que dice el versículo 11, y les invito a que lo leamos todos juntos, y con esto termino. El versículo 11. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 11. El versículo 1 lo podemos recitar. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.